padre de la parroquia del rock and roll, reconocido por escuchar un disco completo de principio a fin. Piensa que cualquier pasado es mejor. Él es el ídolo de las masas. Sí, de las más asquerosas canciones del Averno. Un maestro de la música universal y llega hasta este espacio patrocinado por Caguamas Cocelo. Damos la bienvenida al HDSPM Mayor. Con ustedes, el tío No, hombre, presentaciones sublimes, presentaciones... De lujo. Sí, oye, es que sí te imaginas tú acá entrando, ¿verdad? A la arena. Ah, claro, baja pasando la pasarela, entrando al cuadrilátero. Sí. Subiéndome a las cuerdas, saludando a la gente, claro. Firmando máscaras, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo estás, Gabs? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, oye, muy emocionados porque hemos tenido de todo esta velada en Now Music Radio. Los temas de telenovelas de Dafne Barreda, los temas de los asesinos seriales con Scream, con Veritas. Pero qué mejor manera de cerrar esta velada, siendo las 10 de la noche con 30 minutos. Qué mejor manera de cerrar con el Gabs, con un tema que hoy nos va a poner a vibrar, ¿no? Digamos que exactamente, digamos que es un programa variopinto. Variopinto. Oye, me encantan los términos que de repente agarras. Estás trabajando... Los domingueros, ¿no? Sí, estás trabajando mucho en donde estás. A veces pienso que sí, fíjate. Sí. Es irónico porque a pesar de que estoy trabajando desde casa, sí tengo yo como esa impresión de que trabajo más. Güey. Todo el día, sí, a todos nos pasa lo mismo, ¿eh? A todos nos pasa lo mismo, amigo. A todos. Sí, en algún momento es así de, oye, pues sí trabajaba, pero no, creo que no tanto. Oigan, sí, no se pasen de HDSPM, ¿no? También, sí. Oye, a ver, ¿de quién nos vas a hablar esta noche, 90s y 2000s por Now Music Radio en el baúl del tío Gabs? Pues mira, hoy vamos a tocar un tema, digamos que, no sé cómo llamarlo. Tú piensas así, a pregunta expresa. Tú piensas, por ejemplo, que todas las grandes estrellas de la música, del cine, de la literatura, digamos que de las artes, pues han tenido como mucha fortuna al estar donde están, ¿no? Digo, sí, obviamente claro. Su trabajo les ha costado, pero pues tú dices, tienen una posición muy privilegiada de acuerdo al respecto de nosotros, ¿no? Sí, claro, dinero, fama, fortuna, todo, exactamente. ¿no? Sí, digamos que tienen de una u otra manera cierto poder en algún sector de la sociedad. Sí. Y obviamente pues eso es el resultado pues de la constancia, del trabajo, y lo que no nos ponemos a pensar mucho es qué hay detrás, por ejemplo, de la gente exitosa o de la gente reconocida. Okay. En este caso, por ejemplo, vamos a tocar el tema, yo creo que es uno de los íconos de mediados de los 90s como para acá, es muy representativo obviamente en la música. Pero muchos tenemos como la imagen de él de ser un sujeto pues obviamente exitoso, obviamente pues sí, con mucha fortuna. El tío Gabs está a punto de revelar. No, o sea, no que tú, sino no te espantes. Sí. El tío Gabs está a punto de revelar el gran secreto de esta noche, porque esta noche en Now Music Radio, el tío Gabs hablará sobre Jonathan Holzman Davis, mejor conocido como Jonathan Davis. El Jonathan Davis, efectivamente. Vocalista claro, de Korn, ¿no? Una banda súper exitosa que yo creo que su éxito más grande fue ya a finales de los años 90 y hasta la fecha. Siguen siendo una de las bandas de las más representativas en lo que a New Metal se refiere. Sí. Y yo la catalogaría incluso hasta en el metal en general, Sí. Porque digamos, obviamente, pues es una banda muy innovadora. Porque digo, no nada más tocan metal, hardcore, sino también tienen ahí como que ciertos coqueteos, por ejemplo, con el hip hop, y con otros géneros que pues incluso hasta Jonathan Davis
ha tenido como sus participaciones en el mundo de la música, de la electrónica. Sí, que ya lo hemos platicado en este espacio, ¿no? De repente unas colaboraciones medio extrañas, pero pues a todo el mundo le pasa. Si le pasó a Manson, que terminó cantando con Avril Lavigne, ¿por qué no Jonathan Davis con Skrillex, no? Pero fíjate, yo creo que su gusto musical es tan amplio y tan vasto porque precisamente proviene de una familia donde su papá era nada más ni nada menos que tecladista de Frank Zappa. Ah, cosas que seguramente te enteraste de último minuto. Más o menos. O sea, digo, tampoco fue como tal el último minuto, Sí, pero sí, digo, no. su papá incluso se negaba a que él siguiera como que sus pasos en el mundo de la música. De hecho, tiene tan buena formación musical que, pues, digo, muchos pensamos que nada más canta, y no, él toca la guitarra, toca el piano, toca el violín. ¿La gaita también o me estoy el equivocando? bajo, la gaita también. De hecho, su papá es escocés. Y al tener precisamente como raíces escocesas, pues se ve vinculado pues obviamente con ese tipo de culturas, ¿no? Y ese tipo de música. Sí, claro. Es muy polífero todo lo que hace, y uno pensaría que pues siempre ha sido como fácil su vida, porque dependiendo, pues uno sabiendo que su papá es músico, pues tú te puedes imaginar así de, pues con razón tiene como el talento que tiene. Sí. Pero en realidad tuvo una vida ha tenido una vida demasiado, digamos que peculiar. Porque él caray. tuvo la desfortuna que sufrió, pues, el que hoy conocemos como bullying, pero no nada más en la escuela, sino también en su casa. Sus papás se divorcian cuando él tenía aproximadamente 3 años. Ajá. Y pues primero se va a vivir con su mamá. Y el que era su padrastro, pues digamos que no lo trataba nada bien. Pensó que las cosas cambiarían con el tiempo y yéndose a vivir a su papá a California, pero pues resultó ser la misma historia, nada más que cambiando de personaje. Su madrastra era la que le hacía como que la vida imposible. De hecho, o sea, lo acusaba así como de cosas que ni siquiera él había él hecho. Pensaba. Sí, exactamente, digamos que era así como, pues digamos que tuvo una vida tormentosa en la cuestión familiar. En el núcleo familiar no, como que no sé si no, como que no se hallaba, pues. Sí. Es lo que pasa cuando tienes, la mayoría de las veces, cuando tienes un padrastro y que con la mamá, pues es un amor de Dios, pero si esa mamá tiene hijos, la relación es un poco complicada. Sí, efectivamente, y de esto, bueno, te digo que también sufría de abuso en la escuela, y esto digamos que le hizo una personalidad, digamos que un poquito oscura, porque Ajá. pues obviamente él pensaba que el mundo pues no era así como la mayor parte de la gente creo que lo vemos. Él sí tenía como esa onda como ya más cruda de la realidad, y de hecho uno de sus primeros empleos es ahí donde me llama la atención. Él era una especie como de embalsamador. Ah, caray, ¿a qué edad, jovencito? Sí, o sea, estamos hablando prácticamente de sus primeros empleos. Él se dedicó al embalsamamiento de cuerpos y de hecho también como a la onda forense, porque él era el encargado como de sacar los cadáveres y había un accidente automovilístico o algo así. Digamos que su trabajo era también extraer los cuerpos del lugar del siniestro. Ay, caray. Esto lo llevó a despertar como una cierta fascinación, digamos que por los asesinos seriales. Ah, mira, somos cuates. O sea, nada más como el gusto. No vayan a decir el rato que Sí, polaco. obviamente te digo, tenía cierta afición hasta a ello y tenía como colecciones obviamente pues, de libros, fotografías, Sí, expedientes y bueno, todo lo relacionado con los asesinos seriales era como que el mundo en el que se sumergía para salir un poquito como de su realidad. Digo, es una afición un poquito Rara. rara, sí, o sea, Sí, no quiero peculiar. llamarlo mal, no, exactamente. Sí. Digo, tener esa fascinación como por la muerte, pues no es a veces como lo más común, ¿verdad? Sí. De hecho, por ejemplo, te decía que él sufría como de muchos abusos y hay de cuando era niño, por ejemplo, a él su papá no le creyó que su niñera abusaba sexualmente de él. Ah, caray. Obviamente algo que pues también lo marcó pues de por vida. Y cuando decidió pedir ayuda, pues obviamente su papá pensó que pues estaba imaginando cosas que a lo mejor no sucedían. Sí. Y pues digo, pues, eso sí es como muy... No te muy, lo estás imaginando, ¿verdad, Gabs? Porque No, para nada. lo de la planchada, eso no está padre, ¿eh? No, o sea, te digo, sí es como una situación como muy frustrante, muy traumática. Sí. Y de hecho lo relata en una canción de Korn que se llama Daddy. De hecho, muchos sacaron como conjeturas y pensaron que su papá había abusado directamente de él. Ah, pero ok. no, en realidad la que abusaba sexualmente de él era su niñera. Wow. No, pues sí está... Híjole, no está padre, ¿eh? Para que se vayan dando una idea más o menos de la magnitud, a veces... Sí, de o sea, la situación. son cosas sumamente fuertes.
De hecho, por ejemplo, él también tiene como una visión del mundo, digamos que muy, muy amplia, porque es una persona bastante culta, en cuanto a respecto a la ay, perdóname. No te pongas nervioso, yo sé por lo que pasas en esos momentos yéndole a la América, sé que te confunde todavía y que te cuesta trabajo, pero lo entendemos. Y bueno, digamos que en sus tiempos así de núbil, descubriendo como el mundo, intentó como por esa forma, pues también como para tratar de darse cuenta que si pues era homosexual o no, cosa que lo descubrió y pues obviamente no era como bien visto. De hecho, ya en épocas con Korn, mucha gente lo acusaba indebidamente de ser homosexual, cosa que volvemos a insistir en lo mismo, son cosas que pues digo, al final de cuentas no nos deberían de importar, pues sí, exactamente. Bueno, pasan los años, él sigue intentando como por la onda musical porque se da cuenta que es como el motor de su vida y lo que lo distrae aparte de su afición a los asesinos seriales, y encuentra como escape con su primera banda que se llamaba Sex Art. El único problema de ahí que él fungía simplemente como vocalista, digamos que sus ideas, como sus aportaciones no eran como muy bien vistas, y afortunadamente es en el tiempo donde conoce a Korn, y Korn ya definitivamente se lo decide traer para empezar a trabajar con ellos, y digo, pues, o sea, ahí más o menos ya conocemos la historia, pues. O sea que Korn como tal ya existía como banda, pero no estaba el vocalista. Exactamente, le faltaba un vocal y pues en él vieron como que la voz que necesitaba el grupo para poder salir a flote. No, bueno. De hecho, por ejemplo, cuando llegó, digamos que pues, cierta parte de la fortuna, pero digamos que todo lo que venía arrastrando lo llevó también a un nivel como digamos bastante oscuro en su vida. Él es alcohólico anónimo y mucho tiempo de su vida pues se la pasó bebiendo en los primeros discos de Korn. Sí. Según él relata que había veces que se aventaba hasta un galón, eso sí me impresionó mucho. Un galón de whisky. ¿Un galón de qué? De whisky. Es que ya para que Gabs se sorprenda diciendo, no manches, un galón de whisky, güey. No manches, ¿no? Pues te puedes morir. No, sí. A ver, ¿tú cuánto es lo más que has consumido, Gabs? No lo he contado, la verdad. Si lo midiéramos por cubetas de las cómics, manejémoslo como cantidades navegables. Ah, qué cantidad. Oye, no, pero sí estaba grueso. Aparte, ¿qué dijiste? ¿Whisky? ¿Lo que consumía? Ajá, y digo, ya afortunadamente ya dejó el vicio y tiene un poquito más de 20 años que está en sobriedad total. No, pero está bien. Eso de la sobriedad, pues digamos que fue en cuestión del alcohol, porque después empezó a aventarse como a las pastillas y era como adicto a los antibióticos. No, bueno, o sea, salía de una y se metía en otra. Exactamente. De hecho, su adicción a los antibióticos le atrajo una infección que es bastante rara. De hecho, yo me enteré de su existencia hasta que más o menos estaba leyendo su biografía. Sí. Una infección que se llama púrpura trombocitodina. Ay, que lo que te hace es que pierdes los glóbulos blancos y entonces obviamente pues no, pues, si tienes alguna herida o algo así, pues no coagulas. Y entonces pues sí estuvo como muy complicado ahí la situación. Estamos hablando del año 2006, estuvo muy complicada la situación porque pues así de la nada pues, sangraba, y pues como no tenía glóbulos blancos pues sí era como muy peligroso porque era pues un sangrado constante. Pero oye, entonces cosa que lo llevó incluso a cancelar algunas fechas con Korn. Ah, oye, pero esto, a ver, esto de que no podía como coagular, ¿se debía a todo lo que se metió? Ajá, efectivamente, ya digo, a su adicción que tenía en ese momento por los antibióticos. O sea, cuando tú los consumes así, digamos que, pues, como una persona adicta, pues puedes desarrollar este tipo de infecciones. Ah, mira. Aguas, Gabo, ¿eh? No, yo para nada. Ahí, sí. Yo, el químico no, muchacho. Aguas con el Resistol 5000, ¿eh? De hecho, por ejemplo, ahí estuvo, digamos que peligrando hasta su vida. O sea, sí, digamos que volvió como a renacer, porque sí es una situación como bastante compleja en cuanto a cuestiones médicas se refiere. Pero aparte de todo eso, hace apenas 2 años perdió a la que él considera que es el amor de su vida. Sí, mano. Su esposa se murió igual porque tenía una infección que, bueno, una enfermedad crónica ya de bastante tiempo,
y pues simplemente pues la enfermedad causó estragos. La enfermedad, no encontré de qué murió la señora, bueno, no di con el dato, sí, pero sí. se asegura que pues ya tenía como varios años con esta afectación, y pues obviamente pues lo devastó de tal manera que pues incluso hasta pensó en dejar la misma música. Sí, que me llaman la atención mucho dos puntos, o sea, uno es ahorita de cómo en un momento de tu vida, de tu carrera, pierdes a ese ser que amas, porque aparte es una mujer que seguramente conoció a Jonathan, a lo mejor no en las mejores circunstancias, pero de alguna u otra forma confió en él y dijo, pues me voy a subir al barco con claro, este cuate, o sea, ¿no? Pues era la pareja de toda su vida. Sí, y pues sí lo dejó esto también pues bastante mal. A eso, si le sumamos otra situación en cuestiones familiares, no sé si sepas tú que su hijo que lleva por nombre Zeppelin, me llamó mucho la atención el nombre de su chavo. ¿Ves? Tú le pondrías a tu hijo Zeppelin, ¿no? Posiblemente sí. Y digamos que su hijo padece de aletargamiento, digamos que pues digamos que tiene una edad, pero no representa esa edad. Es como tú y yo, o sea, nos dicen viejos, pero realmente todavía estamos en los 20s. Exactamente. Es que la gente y se te envidiosa. digo, te digo, más o menos como calmar ciertos dolores, se volvió adicto al Xanax. ¿El hijo? No, el Jonathan. Ah, no, oye, es que no está bárbaro, mano. O sea, salía de una, se metía a otra. Es que te digo, sí son cosas como bastante fuertes, pues, y si uno lo ve, cuando lo ve en el escenario, pues digo, tú lo ves totalmente completo, pues. Además recuerdo mucho, y digamos hablando como de las cosas chiditas, sí, que él popularizó como a nivel mundial la vestimenta de los pants Adidas, ¿te acuerdas? Sí, claro, en los 2000, amigo, era muy fan. Exactamente, yo de hecho tuve chance de ver a Korn ya también hace algunos años. La primera vez que lo vi, mucha gente, bueno, que iba a ver a Korn, sí iba vestida con sus pants o su chamarra Adidas. Sí, claro, era azul, creo, ¿no? Bueno, no sé, es como el color. Azul o negro, sí, pero negro. Era la marca Adidas, pues era como su vestimenta del diario, pues. De hecho, está bien una canción llamada Adidas. Adidas, exactamente. Sí, claro. Y digamos que después de todo esto, de todas las malas cosas que ha pasado, hay una cosa clave y fundamental en todo este proceso. Y lo único que lo ha llevado como a mantener a flote y seguir como en el camino es precisamente la música. Y te decía que él también ha tenido como sus ondas ahí como electrónicas, y él está como apodado como, digamos que en la parte electrónica como el G-Devil. ¿Cómo qué? G-Devil. ¿G-Devil? Ajá, ese es su nombre de DJ. Ah, o sea que aparte la banda lo arropó bien de otro. Oye, eso está muy padre. Que la banda de otros géneros también como que te den el chance, ¿no? Digan, mira, pues sí, porque creo que Jonathan es uno de esos casos que se metió mucho en el new metal, pero también supo coquetear con otros, o sea. Sí, sí, claro, o sea, insisto en lo mismo, digamos que es como deriva, eso sí yo lo noto como consecuencia, digamos que de la influencia que pudo haber tenido de su papá, posiblemente, digo, ser músico de Frank Zappa pues no es cosa fácil. Sí. Digo, sí. Si tú escuchas la música de Frank Zappa, siempre es una onda como progresivo, es rock clásico, es incluso hasta jazz, o sea, sí es una onda como muy, digamos, no quiero decir avanzada, pero sí digamos que una cosa como muy peculiar Frank Zappa. Y si su papá era de los que colaboraba directamente con él, pues imagínate el bagaje musical que debió haber tenido su papá para poder trabajar ahí. Oye, fíjate que yo creo que consecuencia de eso, pues obviamente, pues sí le sirvió más o menos como crecer un poco en ese entorno, digo, toma en cuenta todo lo que sufrió. Sí, y ahorita que lo estaba comentando Gabs, a lo largo de toda la historia, me llama mucho también la atención que pasó por momentos complicados, como en su momento Kurt Cobain, pero al igual que Kurt Cobain, se aislaron en la música. Y a lo mejor la música es un escaparate. Y ojo con esto, y creo que el Gabs me va a dar mucho la atención. Cuando pasas estas vivencias o cuando transportas este sentimiento a una canción, sea de pop, sea de rock, sea de metal, sea de rhythm and blues, de hip hop, lo que tú quieras, la canción conecta con mucha gente. Y creo que ahí radica mucho el éxito de Korn, ¿no? Yo creo que sí, porque además también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las líricas de bastantes letras de Korn, sí son cosas como muy reales y que sí le pueden pasar a cualquiera. Sí. Y precisamente el generar ese tipo de empatía
es lo que genera pues ese maravilloso invento, descubrimiento, no sé qué es lo que sea todavía, que es la música. Sí. Y ha mantenido, insisto en lo mismo, ha mantenido a flote a una persona que es sumamente talentosa, sumamente exitosa, pero ha vivido cosas horribles y tormentosas. Para o sea, yo creo que muchos de nosotros ni con la mitad de lo que le ha sucedido a lo largo de su vida personal hubiéramos podido soportar ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, a veces uno se pone en los zapatos o alguno de repente ve al artista y como lo decía en un inicio Gabs, ves al artista, está en el escenario desviviéndose, disfrutando ese momento con la gente, pero a veces los mismos fans no saben por todas las que ha pasado y por todas estas situaciones complicadas que, como lo dijiste ahorita, si nosotros las viviéramos, yo creo que no las soportaríamos porque no estamos como encaminándonos hacia una vida famosa, sino pues cada quien tiene sus problemas, mano. Pero en el caso de llevar la fama, llevar las adicciones, llevar las desgracias familiares, el abuso y todo eso, y lo sigues viendo en el escenario, y que ha pasado con muchos artistas que se nos han ido y que de repente los vemos bien y pum, de repente ya no están. ¿Por qué? Porque tiene depresión, problemas, adicciones, o sea, hay otro mundo detrás del personaje cuando no está en el escenario. Exactamente, y además lo rescatable acá también es, por ejemplo, a pesar de, o sea, imagínate tú cómo se sentía a lo mejor emocionalmente en ciertos momentos y lo digo en el mejor sentido de la palabra, tener que soportar a los fans, a la prensa, a quien sea, pues, o sea, a veces la cabeza como que no te da como para más, más cosas o concentrarte en algo, y pues tienes que aprender a manejar eso, o sea, porque de una u otra forma es de lo que vives, es tu trabajo y lo tienes que hacer. Y muchas de las veces los fans somos como impertinentes porque no sabemos a lo mejor si tuvo un mal día, una mala semana, o está pasando por problemas personales bastante fuertes, y tú de pronto hasta te acercas y de un autógrafo, una fotografía, quieres platicar con él así como si fueran los grandes cuates, cuando en realidad pues perdemos de vista que también son seres humanos, ¿no? Sí, claro. que tienen todo el derecho de sentirse pues como ellos quieren. Sí, totalmente de acuerdo, amigo. Y creo que no es el único caso, o sea, creo que si hablamos de rockeros de cualquier época, cada quien tiene su historia, ¿no? Sí, son vidas demasiado tormentosas, e insisto en lo mismo, a veces vemos como muy fácil así de que, ay, me gustaría ser Mick Jagger, o me gustaría ser un vocalista famoso, o un baterista, no sé. Sí. Digamos que a lo mejor fantaseamos con ese mundo, pero en realidad no sabemos bien todo el camino que tienes que recorrer para poder estar ahí, y las cosas que tienes que ver a lo mejor. Sí, la verdad, y me llamó mucho la atención todo esto que tú comentabas de las adicciones, cómo salía de una, y era como una persona que vivía siempre en problemas, pero entiéndase por problemas como situaciones, como retos de la vida. Efectivamente, porque digo, en muchos de los casos son situaciones que ni siquiera él mismo buscó, ¿sí? Son situaciones que la misma vida lo orilló a eso. O sea, digo, tú no estás esperando, y menos siendo un niño, a que abusan sexualmente de ti. O sea, en tu cabeza ni siquiera creo que tienes la palabra sexo todavía. Sí, no. Como para que lo aprendas de esa forma. O sea, es una cosa horrible. Y aparte muchos de estos problemas desencadenan que los mismos, o sea, que las mismas personas que sufren lo repliquen y lo revivan con sus hijos, con familiares, ¿no? Fíjate, exactamente, afortunadamente él ha sabido como diferenciar como que lo bueno de lo malo, y él ha sido como muy proactivo en la defensa de los menores que sufren abuso, o de los adolescentes que no los dejan expresarse no dejan expresar sus ideas. Él se ha convertido como estandarte de esas situaciones. Insisto lo mismo, es muy proactivo en la ayuda como que a los demás en cuanto a depresión, en cuanto a bullying, en cuanto a ideales, en cuanto a preferencias sexuales. Siempre ha buscado la manera como de apoyar a la gente que lo necesita, y eso se me hace muy padre, porque después de todo lo que viviste, como uno podría pensar, a veces podrías replicar lo mismo, como en cuestión de venganza, en cuestión de coraje, no sé, no soy psicólogo ni mucho menos, pero puede ser que sea una manera de hacer catarsis a lo que te sucedió. Pero él lo supo tan manejar bien que él, en vez de replicar lo que le sucedió, él como que ayuda a prevenir ese tipo de actos. Y ahí está un mensaje muy claro para toda la gente que está escuchando este podcast. O sea, la música, y como lo decimos con Gabs, a lo mejor en plan de desmadre y lo que ustedes quieran, la música siempre va a transmitir un buen mensaje. Obviamente sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Sí, o sea, es que insisto en lo mismo. Afortunadamente hay muchísima más música positiva,
que música que a lo mejor no te puede dejar un mensaje correcto. Y afortunadamente se vuelve como en ese escape que a veces no puedes decir tú con palabras, y con la música lo puedes representar, porque al final de cuentas la música es simplemente sentimientos. Sí. Y eso lo puedes notar, digo, no específicamente con Korn, sino con la música que te guste. Hay alguna parte en específico de alguna canción que a ti te guste mucho y a lo mejor no es ni la letra ni cómo cantan, pero algún sonido en específico te apasiona. Sí, sí, y ese sentimiento que a lo mejor el intérprete lo está imprimiendo en su instrumento, te lo transmite a ti. Sí, y eso es como lo mágico. Sí. Oye, y aparte, no importa qué género, porque podríamos decir... No, ninguno. Podríamos decir, ay, no, es que nada más en la música pop, en la balada, se habla del amor. No, y ya lo hemos tocado en este espacio, y Gabs nos ha expuesto muchísimos temas de canciones de metal, de canciones del rock, que siempre transmiten un mensaje, o que la gente piensa que la canción se refiere a una cosa y es completamente distinta. Y pues bueno, creo que Korn lo ha hecho muy bien. Fue un gran referente. Me hiciste recordar esos momentos de cuando todo el mundo ocupaba los pants de Adidas, que sí fue, híjole, eso y las falditas que ocupaba Jonathan Davis, ¿no? Exactamente, digamos haciendo un poquito de referencia pues a sus raíces, ¿no? Sí. Una falda escocesa. Sí, que tiene un nombre, no es falda escocesa, es kilt. Ajá, exactamente. ¿Tú qué sabes más? También, si no traía su pants, traía su kilt. Sí. Las rastas también. Claro, te digo, ahí te das cuenta, por ejemplo, de lo multifacético que puede ser, porque digamos que pues la imagen del metalero pues a lo mejor es todo de negro, de cuero, de mezclilla, y pues alguna playera de alguna banda, una playera totalmente negra. Sí. Él incluso hasta en su vestimenta pues combinaba hasta géneros, pues obviamente las rastas, pues estamos hablando del mundo rastafario y del reggae. Sí. Ocupaba ropa deportiva, que no era como muy común verla en algún intérprete de rock en general, o ocupaba cosas como de sus raíces, como el kilt. Sí. Y los lentes también, de repente salía con lentes. Los lentes, o sea, las botas industriales que estuvieron muy de moda a inicios de los años 90. Uy, mano. ¿Tú tienes tus botas todavía? Las Dr. Martin nunca tuve unas. ¿No? No. Yo te he visto llegando. Porque en ese tiempo, también recuerdo en los años 90 cuando digamos que tuvieron como su auge las Dr. Martin, sí eran como muy difíciles de conseguir acá en México. No, y sí tenías que tener un conecte que te las trajera de Estados Unidos o algún familiar que fuera para allá y ya se las encargabas. Pero así en tiendas o incluso hasta en el shop era como muy, muy difíciles de conseguirlas y no eran nada baratas. Es lo que te iba a decir, mano. Deja tú no encontrarlas, lo baratas que pudieran estar, ¿no? Lo caras. Nada baratas. Y ahora creo que ya hay hasta tiendas de Dr. Martin acá, ¿no? No sé, tú eres aquí el experto de la música universal, el que seguramente... Me gustaría verte un día... ¿Sabes qué tengo yo mucho en la mente, Gabs? Hacer de repente fiestas temáticas donde cada quien vaya disfrazado de alguien. ¿Tú de quién irías disfrazado, amigo? Así, algún artista musical, ¿de quién irías disfrazado? Híjole, ya me cerraste el circuito porque dijiste artista musical. Te iba a decir, yo iría disfrazado de alguno de los héroes de la combi o algo así. Hablando del tema de la combi, ¿no? Que estuvo bien bueno. Híjole, todavía hasta ahorita todavía sigue ahí el mame con eso. Bueno, ¿tú de qué artista irías disfrazado a una fiesta? Que dijera, es temática, güey, tienes que ir aquí. Obviamente pensarías tú así de, pues el cabo se va a disfrazar de Freddie Mercury, ¿no? Sí, es lo que piensa uno. Pero no sé, fíjate que sí me tendría como que ponerme a buscar a ver qué onda, pues no sé, igual y como de Phil Lynott, de Tim Lizzy o Alice Cooper, una onda así, no sé. Ace Frehley. Podría ser también, fíjate. De Ace Frehley, ¿no? Claro. O de... Nada más que la onda y como para que pegue más, pues sí necesitas a los otros tres, pues, para que digas, mira, si se refadan esos güeyes. Yo me uno contigo, yo podría ser Peter Criss si quieres. Ahí está, pues ya nada más nos falta Gene Simmons y Paul Stanley. Ya, de Paul Stanley podría ser el Pepe Pla y Gene Simmons podría ser Adria. Ándale, ahí está. Sí le queda, sí se parece, saludos. Oye, Gabs, pues estuvo interesante conociendo la vida de Jonathan Davis. Gabs regularmente en este espacio pues nos hace el favor de abordar estos temas noventeros, pero él tiene su propio espacio también de podcast, que por favor te pido de la manera más atenta que nos digas cómo encontrarte en Retrack. Pues mira, es bien fácil. En Twitter, sí, nada más buscas Retrack _ y automáticamente te va a redirigir ahí a
a la pequeña cuenta que acabamos de abrir, y ahí vienen los episodios ya cargados. O si no, en Spotify también puedes buscar Retrack y ahí te va a aparecer las opciones de capítulos que hay hasta el momento. De hecho, el último hablé de un disco bien importante para el mundo del rock, que fue el Back in Black de AC/DC, que es nada más y nada menos que el disco más vendido en la historia del rock, no de la música, del rock. Sí, porque luego empiezan a saltar acá los posters y empieza la banda, luego a criticar. Pero... Sí, o sea, y me refiero a un álbum, porque digo, también van a decir así, no es cierto, los Eagles vendieron más con sus grandes éxitos, así de sí, pero estamos hablando de una compilación. Yo estoy hablando de un álbum, un disco que salió así, para promocionarse, y es el más vendido en la historia del rock. Escuchen, porque digo, está por debajo de Michael Jackson con el Thriller, pero pues digo, Michael Jackson pues como que está más acercado al mundo del pop. Sí, definitivamente. ¿Qué digo? Mucha gente o alguna gente puede decir, pues es música popular en general, pero pues si nos ponemos así un poquito más exquisitos, pues Michael Jackson pues siempre estuvo caracterizado, digo, no por nada el mote del rey del pop, exactamente, con el género, ¿no? Y AC/DC con el lado pues obviamente del hard rock, que bien lo podríamos centralizar pues nada más en rock. Pues escuchen al buen Gabs, síganlo, ya lo dijo, y te siguen en Twitter como @retrack o cómo. Sí, exactamente, @retrack_ y ahí los va a redirigir a los episodios que están disponibles. Que cómo se escribe Retrack, que yo no vengo manejando el idioma. Ok, Retrack, así, escriban. Efectivamente, Retrack. Así como y luego track, como dice ahí su aparato reproductor de discos compactos, así de track, tal cual, pero todo juntito. Retrack_ ahí sigan al Gabs, @_retrack, y van a encontrar no solamente este material, sino muchísimas cosas más, y cualquier duda, pues que se comuniquen con el Gabs también, quéjense en su cuenta personal, que es Gabo_ ¿qué? 83. Luego quemando la edad. Gabo_ 83. No, pues es un número, que quién no te dice que a lo mejor jugó fútbol americano y ese era mi jersey. Velate. Oye, pues nos vamos. Te la paso bien. Es @Gabo_83. Ni te sabías el nombre. Y es mi cuenta, güey. Y es su cuenta. Ahí síganlo también y háganle comentarios, sugieranle temas. Oye, Gabos, me gustaría que hablaras de tal tema. El Gabo se especializa. Con todo gusto. De hecho, el próximo que va a salir, yo creo que esperemos que salga el viernes o el sábado, si todo sale bien. Sí. Vamos a hablar precisamente de Kiss. De la canción Le gustó. De la canción de Beth. Vas a ver. Oye, yo tengo que escuchar ese episodio de Beth para llorar y chillar como lo hiciera Peter. Bueno, creo que nunca lloró Peter Criss, pero bueno, la quiero escuchar. Sí, hay datos como muy, muy interesantes, e incluso hay como mucha intriga también ahí en esa simple canción. Ay, güey, ya quiero escucharlo. Pues ahí está, sigan a Gabs en Retrack en sus redes sociales. Y pues bueno, amigo, me voy a despedir. Te agradezco muchísimo estos datos siempre de la música universal y del padre de la parroquia del rock and roll. No, al contrario, siempre es un placer platicar con ustedes y mucho más de música. Perfecto, amiguito. Pues te mando un fuerte abrazo, que descanses, ya puedes ir a hacer la meme como te encanta y que te vaya bien. Y buenas ranas. Cuídate, amiguito, nos vemos. Órale. Bye. Bye.